Hola, soy Kristen, soy de Virginia Beach, Virginia y ahora vamos a escuchar a los gobiernos en Latinoamérica. En mi video voy a entrevistar Reina, una chica que está en su primer año en Davidson conmigo. Ella es de Venezuela y ella sabe mucho sobre el gobierno y las acciones del gobierno y los efectos de las acciones. Y por supuesto, voy a entrevistarlo. Gracias. Rina, ¿qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Caracas, Venezuela, que es la capital. Ah, muy bien. En el capital, ¿qué tipo de gobierno hay? Bueno, Venezuela es supuestamente una república constitucional, pero desde que el último gobierno tomó lugar hace más de 10 años, han comenzado a convertir el país en un país socialista, que no ha funcionado como ellos querían, pero esa era su idea. ¿Y te gusta el gobierno? No, el gobierno es lastimosamente muy corrupto y no saben manejar la economía del país, nuestros recursos naturales y Y por eso, bueno, el gobierno es una de las razones principales por las cuales yo me mudé a los Estados Unidos. Sí, tú dices que hay corrupción en el gobierno y por eso hay muchas protestas en la gente. Sí, últimamente, con el último gobierno, la economía del país ha empeorado muchísimo. No se consiguen medicinas en los hospitales o comida en los supermercados y las personas obviamente están muy molestas y han salido a protestar, sobre todo estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato, o sea, jóvenes, salen a protestar comúnmente porque quieren recursos básicos para vivir día a día, que no tienen. Qué triste. Um, y hay violencia en las protestas. Sí, algo muy interesante de las protestas en Venezuela es que el gobierno, a pesar que las protestas son pacíficas, el gobierno hace todo lo posible para detenerlas. Eh, Mandan a la milicia, a la Guardia Nacional, a los militares, a detener estas protestas con violencia, a pesar que la gente que está protestando no está haciendo nada malo. Entonces muchos jóvenes que salen a protestar son eh, atacados por los militares y es porque el gobierno no quiere que el pueblo vea las protestas y vea que la gente está molesta. Sí, y hay personas que apoyan al gobierno. Sí, hay personas que apoyan el gobierno que también son partes de la violencia, entonces gente que los llaman los chavistas porque apoyaban al gobierno de Hugo Chávez, eh, a veces también contribuían con la violencia porque hay mucho odio entre la oposición y la gente que apoya al gobierno. Entonces, estas personas salían y también atacaban a los protestantes. ¿Qué parte de la economía se encuentran las personas? La mayoría de las personas que apoyan al gobierno son de la clase baja, personas pobres, porque como, como no tienen muchos recursos y generalmente viven aislados de la ciudad en áreas muy pobres, el gobierno los convence muy fácilmente de que el gobierno es bueno. Les dan, por ejemplo, neveras o les construyen 20 casas y, y como son gente sin educación de la clase baja, ellos piensan que el gobierno les está ayudando muchísimo. Pero en realidad el gobierno no ha manejado la economía nada bien y tenemos deuda con muchísimos países y nuestro principal recurso es el petróleo y ya casi no tenemos petróleo o a quién darle petróleo porque el gobierno no sabe manejarlo. No es bueno. Sí, y hay una división entre las indígenas y las Y personas que no son indígenas, muchas. eh, sí, pero, o sea, yo no conozco mucho de la población indígena, debería investigar un poco más, pero sí sé que últimamente la oposición ha salido y ha tratado de hablar con todas las poblaciones del país y, y han ido hacia las poblaciones indígenas y les han convencido de que el gobierno que está actualmente no, no está haciendo nada bien para el país. Y las poblaciones indígenas a veces no son afectadas
por la escasez que hay en el país, porque generalmente ellos consiguen sus recursos eh, por sí mismos, pero a pesar como las poblaciones indígenas se han modernizado, cada vez pueden ver más como el país ha empeorado. Y algo bueno fue que en una elección que hubo hace poco, los estados indígenas votaron a favor de la oposición. O sea, se dieron cuenta de que el gobierno actual no está haciéndoles nada bueno. Sí, dices que los indígenas no tienen influencia en el gobierno y es posible que no tienen en el futuro porque su vida es muy, ¿cómo se dice? Isolated. Sí, como separada de la sociedad. Los indígenas sí tienen poca representación en el gobierno, porque como cada estado tiene representación, em, los estados indígenas, que son grandísimos, tienen por lo menos un representante en el gobierno. Y es difícil porque con respecto a comida y medicina, las personas que no viven en poblaciones indígenas son las que son más afectadas directamente porque nosotros no podemos sobrevivir sin eso, pero cada vez las poblaciones indígenas son afectadas también. Sí, pues las mujeres tienen desarrollo o influencia en el gobierno. No tienen mucha influencia, o sea, no hay muchas mujeres en el gobierno, pero cada vez han incrementado más. Hay una de las figuras más importantes actualmente en la oposición de Venezuela, se llama María Corina Bravo, y ella ha influenciado mucho el país, quiere ayudar mucho a la economía del país y es una diputada muy importante en la Asamblea Nacional. Y bueno, es una imagen que ha influenciado a otras mujeres y poco a poco van aumentando el número de mujeres en el gobierno. No es una desarrollo muy rápida, No, pero pero es desarrollo. poco a poco esperemos. Sí, en tu opinión, ¿qué es el futuro del gobierno? Bueno, recientemente en enero, afortunadamente ganamos las elecciones. La oposición ganó la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es como el Congress de los Estados Unidos. Y por ende, como tenemos la mayoría de los votos, vamos a poder pasar leyes o referéndums para eventualmente poder darle la vuelta al país y que podamos mejorar. Pero creo que se va a tardar bastante. Ojalá sea suficientemente rápido para que yo pueda volver en algún momento, pero no creo que sea muy reciente. También quiero que el gobierno mejore también. Gracias. Y pues gracias por tu entrevista. De nada. Adiós. Hola. Pues en la entrevista es obvio que Reina sabe mucho sobre el gobierno de Venezuela y la corrupción del gobierno, que es muy triste. Para yo me gustó la entrevista mucho porque Reina sabe mucha información y pues era fácil para preguntar y crear unas preguntas para explorar el gobierno de Venezuela. Pues en los Estados Unidos no tiene una dictadura, tiene una democracia con un presidente o una presidente en el futuro. También tiene un congreso o Congress y un Supreme Court, el Corte Supremo. Y pienso que hay corrupción en el gobierno, pero no es tan obvio como la corrupción en Venezuela. También las personas, no hay muchas protestas con violencia en las calles de las ciudades. Sí hay protesta, pero los Estados Unidos no tienen un grande problema con la violencia y las protestas del gobierno. También a mí me gustó el gobierno porque pienso que hay unos problemas con la relación de
el presidente y Congreso, pero es funcional, más o menos. Pero es muy diferente el del gobierno de Venezuela y es muy interesante aprender sobre el gobierno de Venezuela porque no es tan similar. También el tipo de vida de las personas que están viviendo en Venezuela es muy diferente porque el gobierno no, como que Reina dijo, no puedo funcionar y ayudar a su gente y es muy triste. Pero me gustó la entrevista y quiero que tú aprendas mucho de la entrevista. Gracias por verla. Adiós.